Microvaders, un juego inédito para Atari Lynx que por fin sale a la luz. Toda la información en este vídeo. Hola a todos, en este vídeo tengo el honor de ser uno de los primeros que ha podido probar este juego inédito para la portátil de Atari. Y es que, como lo oyes, aún hay empresas que ofrecen juegos físicos en cartucho y con manuales para consolas retro. Pero antes de nada, decirte que este vídeo ha sido patrocinado por Instant Gaming, el lugar ideal para comprar tu contenido digital. Tienen lo último en juegos con grandes descuentos. Además obtendrás el Game Pass, Switch Online o el PlayStation Network a un menor precio que en sus tiendas oficiales, pero con la misma confianza. Y aprovecho para darte un consejito: lo nuevo de G.I. Joe, Wrath of Cobra, por menos de 8 euros. El enlace, como siempre, en la descripción de este vídeo. Antes de ver el juego, quisiera compartir con vosotros el origen de este, ya que es una historia bastante apasionante e interesante. Como os estaba diciendo, la empresa Soundbite Production es de esas pocas empresas actuales que aún ponen amor en sus productos. Con esto me refiero a lo de ofrecer un juego en físico, en su cajita, con manual, a todo color, y no un simple disco de arranque o papel con código como nos venden ahora las grandes compañías. Simplemente con echar un vistazo a su web podemos ver que únicamente ofrecen productos hechos con amor. Venden cartuchos para Atari Jaguar, la última consola que salió en Atari, cartuchos para la Atari Lynx, la consola portátil de Atari, productos de Evercade, otra empresa que también vende cartuchos en físico retro y que, si no conocéis, os dejo arriba a la derecha un enlace, e incluso ofrecen algún que otro juego de otras consolas, como por ejemplo algún que otro para Game Boy Color. Por supuesto, todo a estrenar, con sus manuales y, lo más importante, llenos de amor. Y es que esto del amor lo podemos ver en la web. Cal Forhan, quien creó esta empresa en 1999, es conocido por ser un fanático de Atari. Ha rescatado juegos perdidos de los 90, así como publicado nuevos juegos de desarrolladores de forma independiente por y para los fanáticos de Atari. Y después de esta pequeña introducción, vayamos al origen del juego. Microvaders tiene su origen en una versión beta inacabada, oculta dentro del juego Lexis, un juego para Atari Lynx que nada tiene que ver con este que os muestro, y que a su vez era un juego inédito desarrollado por Shadowsoft a principios de los 90. Soundbite adquirió los derechos de ambos hace unos años, pero en 2020 el propietario de Soundbite, Cal Forhan, comenzó a estudiar seriamente cómo modificar la versión beta del juego de disparos espaciales. Y es que por aquel entonces aún no tenía nombre. De esta forma, convertir esa beta en un juego completo. La versión beta original tenía un único nivel, no tenía efectos de sonido ni música, y se ralentizaba considerablemente cuando los enemigos aparecían en la pantalla. Lo más relevante es que Soundbite no recibió ningún código fuente para Lexis ni para el juego de disparos espaciales oculto, únicamente la licencia, por lo que todo lo que ves en el Microvaders se hizo mediante ingeniería inversa de la ROM, trabajando gráficos, código y música para crear un juego con todas las funciones que realmente se merece. Desde Soundbite indican estar muy orgullosos del resultado y esperan que nosotros también disfrutemos de este fantástico juego. Vayamos entrando en materia y veamos la evolución de este proyecto. El juego ha sido desarrollado durante estos últimos 4 años, pasando de una primera versión beta, algo simple y similar al original, hasta alcanzar el aspecto final que estáis viendo en la derecha. Y ahora sí que sí, os presento Microvaders en su versión final, un juego lleno de vida, color y que podrás disfrutar si eres un afortunado de poseer una de las Atari Lynx, llámense la 1 o la 2. Como buen juego matamarcianos, que es como lo llamamos en España, la trama es la siguiente. Los sensores del espacio profundo han detectado un agresivo enjambre de naves hostiles y debemos mantener la posición, así que desplegamos todos los cazas para el contraataque. Y comenzamos el juego. Desde el principio se aprecia lo bien hecho que está para las limitaciones de Atari Lynx. Tenemos que tener en cuenta que estamos ante una consola que fue lanzada en 1989 y fue la primera con pantalla LCD en color. Además,
técnicamente era superior a la Game Boy y a la Game Gear. En el juego podemos disparar 2 misiles sin contacto, es decir, hasta que no desaparezcan no podremos disparar los siguientes, por lo que es importante tener buena puntería. También es bueno anticiparnos a que las naves se coloquen en su posición, ya que de esta forma nos será más fácil eliminarla. En el juego notamos una clara similitud con el juego de Galaga de Namco, ya que cuando las naves bajan por la pantalla, estas vuelven a subir para dar un giro y finalmente se colocan nuevamente en la parte superior. Pero esto es solo el inicio. Igualmente, a medida que avancemos, veremos que la dificultad aumenta, apareciendo nuevos enemigos en la pantalla e incluso nuevos modos de juego. A veces nos aparecerán también potenciadores, que nos podrán otorgar los siguientes poderes: disparo más rápido, una bomba que destruiría 4 enemigos, el de velocidad, que incrementará la velocidad de movimiento de la nave, un escudo que nos otorgará una invencibilidad temporal e incluso una vida extra. La mayoría de estos beneficios, salvo los temporales, los mantendremos hasta que nos maten una vida, donde volveremos al disparo básico inicial. A diferencia de una versión arcade clásica, en el menú de historia, donde aparece el texto del comandante, podréis saltar los capítulos para navegar y llegar rápido a sus 10 niveles distintos. Para ello tendremos que pulsar el botón de opción 1 en el menú de la historia. Veremos que va cambiando la historia y es eso, cada historia digamos es de un capítulo distinto. En definitiva, lo que más me ha gustado de este juego son sus colores, su música variada, el que tenga potenciadores, la variación de niveles y los modos de juego que ofrece en cada pantalla, lo cual hace que no sea para nada monótono. Si eres un apasionado de Lynx, estoy seguro de que este juego te hará disfrutar bastante. Los pedidos anticipados se abren hoy mismo 7 de octubre y la fecha de lanzamiento oficial está prevista para el 22 de noviembre. Las reservas tienen premio, ya que los 300 primeros clientes de todas las ediciones recibirán una caja con el logotipo de First Run, es decir, la primera tirada. Habrá 3 ediciones disponibles: la estándar, que incluiría el cartucho, caja y manual; la deluxe, que será igual que la estándar pero con pegatinas, la caja firmada, la pantalla de inicio deluxe y la banda sonora digital; y la Ultimate, que incluye lo mismo que la anterior deluxe pero con la pantalla de inicio Ultimate, tu nombre y el número de serie en la pantalla del título. El enlace de compra lo encontrarás en la descripción de este vídeo. Y si te ha gustado, dale al me gusta, suscríbete y compártelo. Esto es Retro Pixelados.